Mire, la palabra que vamos a leer se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 2, y vamos a leer varios versos de allí, pero vamos a comenzar leyendo los versos del 8 al 17. Génesis 2, versos del 8 al 17. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Y allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, que es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vamos al capítulo 3. Capítulo 3. Y allí vamos a leer los versos del 1 al 7. Capítulo 3, los versos del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos a dar un salto al verso 21. Verso 21 hasta el 24 de ese mismo capítulo 3. Verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Señor, tu palabra ha sido leída y solo necesita de la intervención de tu Espíritu Santo para que la vivifique en medio nuestro. Cristo es la palabra vivificada. Cristo es el verbo que se encarna. Entonces, Señor, que esta palabra sirva para santificarnos, para justificarnos, para consagrarnos para ti, que se quede grabada en nuestro pensamiento, allí en nuestro corazón, que podamos vivir la misma, porque solo en obediencia a la misma encontramos bendición. Toda gloria está reservada para Jesucristo, el verbo que se encarna, el Logos de Dios, y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén. Pasa por aquí, Harry. Mira, Harry es artesano. Harry, ¿qué árboles en esa experiencia tuya sirven para labrar, para tallar alguna cosa? Me imagino que habrán distintos, ¿no? Sí, hay bastante. Está la caoba, el capaprieto, el guayacán, que es más durito. Me dijiste caoba, capaprieto, guayacán, y me dijiste uno que era bastante duro. Capa blanco, que es durísimo. ¿Y cuál más?
Guayacán, y eso sirve para tallar, sirve para hacer pilones. Yo tengo uno de los pilones acá tallados de nuestro hermano Harry. Y recientemente, yo creo que fue el Día de los Padres o algo así, hicimos algo en casa, hicimos una mofongada en uno de los pilones de nuestro hermano Harry. Precioso, precioso. ¿Eso se corta en algún tiempo en particular? En la menguante, que se dejan ir las personas que saben de árboles, se dejan ir por las etapas de la luna y se corta en luna menguante. ¿Algunos de esos son más resistentes a la polilla que otros? Ok, o sea que el secreto está en el corte, en la luna, en el tiempo en que se corte el árbol. Gloria a Dios. ¿Alguno de tu preferencia que te guste tallar más, que lo use o que lo encuentres más accesible en Puerto Rico? Lo más que hay es caoba. Y ese es el más que tú usas. Lo que aparezca. Perfecto. Gracias, Harry. Gracias, Harry. Gloria a Dios. Oye, para que usted vea, hay que saber de árboles. Para la talla, me imagino que también el ebanista, todo el que trabaja madera, tiene que saber su materia prima. Tiene que conocerla. Yo me imagino, yo soy yo acá, que antes de hacer la talla, hay que visualizar el árbol, hay que visualizar la pieza. Ayer yo estuve compartiendo en una visita con nuestro hermano Julio Arnaldo, nuestro premio ministerial, y nos detuvimos un rato en casa de nuestros hermanos Jeñín y Mon. ¿Sabe que Mon, entre otras cosas, fue ebanista? Y todavía hay piezas de nuestro hermano Mon que están por allí. Los gabinetes de la casa de Mon pasan de 40 años y lo hizo Mon con su mano. Y había que saber de la madera. Entonces fue una experiencia bien grata, porque fue uno de esos días donde nuestro hermano Mon estaba bastante lúcido. Y allá yo me saqué una foto con él, y allá les tomé un video, y Mon estaba muy lúcido y hablador, ¿verdad? Con su paso lento en el hablar y buscando todavía las ideas para poderlas hilvanar, pero claro en su pensamiento. Y tan pronto le hablamos de madera, y cuando yo le dije a Mon que le explicara a nuestro hermano Arnaldo cómo él se había hecho ebanista y dónde había estudiado y todo ese tipo de cosas, él nos dijo rápido, no, pues eso fue en el oficio. O sea, muchas de las cosas que aprendió las aprendió en el oficio. Y rápido dijo, esos gabinetes los hice yo, y tienen más de 40 años. Así que los hijos de Mon, entre ellos Belia, Ramoncito, Melba, ya con el pasar de los años se ven acabaditos. Usted los ve y usted ve que como que los años los han ido atropellando. Algunos tienen polillas, otros se les ve ya las marcas del tiempo, pero los gabinetes de casa de Mon están todavía impecables. Así que me imagino que antes de la persona, antes del ebanista, ver su pieza, trabaja con la materia prima, con ese árbol, conoce de qué lo hace, conoce lo que está trabajando, lo que está labrando, y eso es parte también del precio que adquiere la pieza. En esta ocasión, la palabra nos enseña acerca de algunos árboles, y tanto como en el comienzo de la escritura, en el Génesis, que nos da un recuento de cómo fue aquel proceso creador de Dios, nos dice la escritura que Dios creó todo árbol para bienestar del género humano. Todo árbol para bienestar del género humano. Dios creó todo árbol para bienestar del género humano. Y hay que entender una cosa. En medio de aquellos árboles, habían dos árboles particulares también. Estaba el árbol de la ciencia, el árbol del bien y el mal. Y estaba el árbol de la vida. Lo que pasa es que en esas instrucciones que Dios da para el pleno disfrute y la bendición del ser humano, en lo que había en el corazón de Dios para que el ser humano viviese en prosperidad y en plenitud, delante de su presencia, habían unas instrucciones básicas. Oiga, ¿y sabe qué? Todas las cosas que nosotros, ¿verdad?, intentamos adquirir, de alguna manera u otra, traen unas instrucciones para que podamos disfrutar de lo que estamos adquiriendo. Hay ciertas instrucciones, y Dios, sin excepción, pues también tuvo unas instrucciones para el pleno disfrute del género humano. Oiga, la intención de Dios es que el ser humano tuviese vida y vida en abundancia. ¿Cuántos quieren eso? La intención de Dios es que el ser humano tuviese vida y vida abundante. Para eso Dios creó todo lo necesario.
Dios hizo provisión de todo lo necesario para que el ser humano, puesto allí en esas condiciones ideales, tuviese vida abundante. Y Dios estaba en medio de esa experiencia de convivencia entre el ser humano y él en el Edén. Y el Edén es una traducción de lugar de deleite, lugar de placer. A esas condiciones donde Dios había hecho provisión de todo, con todo árbol para bendición del ser humano, lleno de su presencia, en esa convivencia entre el ser humano y Dios, allí había un lugar de deleite, un lugar de placer. Pero las instrucciones eran las siguientes: de todo árbol podéis comer. De todo árbol está a su disposición, excepto de uno, del árbol de la ciencia, del bien y el mal. Déjeme decirle una cosa que muchas veces alguna gente trae como presupuesto o trae como una pregunta para poder entender qué fue lo que pasó allí en el Génesis, porque si Dios creó todo perfecto, ¿cómo el ser humano cayó entonces en pecado y en desobediencia? Algunas personas dicen que si Dios era tan bueno, ¿por qué entonces puso allí un árbol que el ser humano no podía tocar? El ser humano no podía comer, el árbol del bien y el mal. Pues déjeme decirle lo siguiente: esto es una personificación de una narrativa en la cual se intenta decir de manera alegórica que Dios en el Edén, en el estado de deleite, no se negó nada. No le negó nada al ser humano. Dios se entregó por completo. Allí estaba toda la representación de Dios, incluyendo el árbol de la ciencia, que es Dios con toda su sabiduría, y el árbol de la vida, porque Dios, donde Dios está, hay vida eterna. Entonces estaban incluidos esos dos árboles, porque es toda la esencia de Dios en el Edén. Mire, déjeme decir una cosa. Si todo lo que está en su casa es para disfrute de sus hijos, si todo lo que está en su casa es para disfrute de sus hijos, y a Michael un día se le ocurre tomar las llaves del carro, y el carro está en la marquesina, y se va en el carro y tiene un accidente, y puede que hasta un accidente fatal, alguien pudiera decir: pues y entonces, si los padres saben que se podía matar en el carro, tener un accidente, ¿para qué tenían un carro allí? Lo que pasa es que el padre que quiere el disfrute y la bendición de todos los de su casa tiene un carro porque es necesario. Lo que pasa es que el muchacho que se montó en el carro no siguió una instrucción que le fue dada. El carro va a ser de bendición, pero no es para que tú a esta edad te montes en él. ¿Se da cuenta? Hay una instrucción. Así que el problema no estaba en el carro que estaba en la marquesina. El problema estuvo cuando el muchacho desobedeció la palabra que le dio el padre. ¿Lo entendió? Así que no había ningún problema con el árbol de la ciencia que estaba en el Edén. Donde hubo el problema fue cuando el ser humano desobedeció la palabra que Dios le dio. Porque inclusive la presencia del árbol era para bendición del ser humano. Tenía todas las demás cosas, todos los demás árboles. El guayacán, el capaprieto, el capablanco, el caoba. Todos los tipos de árboles que puedan haber y de buen comer, de los cuales podía utilizar. Así que ojo, hay situaciones en nuestra vida donde nosotros podemos adquirir cosas que pueden ser de bendición si seguimos las instrucciones de Dios para nuestro deleite. Para nuestro deleite. Y en el Génesis, en el Edén, el Génesis nos narra que en el Edén Dios dispuso de todo lo que el ser humano pudiese necesitar para vivir en bendición, en prosperidad, en deleite, incluyendo el árbol de la vida. Porque escuche bien lo que voy a decir. ¿Me está escuchando bien? ¿Me escucha bien? Escuche bien. Solamente Dios dijo que comieran ¿de qué árbol? ¿De cuántos árboles? Que no comieran ¿de cuántos árboles? De uno. Entre todos que no comieran de uno. ¿Que era cuál? El de la ciencia, el del bien y el mal. Significa que el ser humano tenía acceso para poder comer de todos los demás árboles,
incluyendo el árbol de la vida. ¿Lo entendió? Significa que el ser humano tenía acceso y podía comer del fruto del árbol de la vida, porque Dios es eterno. Dios es eterno. Así que en esa otorgación de Dios, de darse al ser humano, en esas condiciones ideales, el ser humano tenía acceso al árbol de la vida. Oiga, ¿cuántos quieren vida abundante? No, ¿cuántos quieren vida abundante? Para yo saber. ¿Cuántos quieren vida eterna? ¿Cuántos tienen vida eterna? ¿Cuántos se piensan morir? Yo no, lo estoy negociando, yo le he dicho hace muchos años. Lo que pasa es que a causa de lo que ocurrió allí, ahora por culpa de ustedes, pecadores, me tengo que morir yo. Porque antes había acceso al árbol de la vida. El ser humano tenía vida eterna y abundancia de vida. Y solamente había una instrucción de uno de esos árboles, de uno, no lo vas a tocar. El de la ciencia, el del bien y el mal. Pero había acceso al árbol de la vida. Entonces el enemigo, en esa representación bíblica, confronta a Eva, a la mujer, y le dice algo parecido a lo que Dios le dijo. Con que Dios te ha dicho que no puedes comer de los árboles del huerto. Dios le dijo, de todos los árboles podéis comer, excepto de uno. Pero cuando la serpiente va donde la mujer le dice, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de todos los árboles del huerto. Eso se parece, pero eso no fue lo que Dios dijo. Sin embargo, me está curioso lo siguiente, y déjeme hacer un paréntesis aquí muy breve. Y esto lo he dicho solamente como repaso. Cópielo ahí, busque una notes, busque una página, cópielo ahí. Si tiene bolígrafo, póngaselo ahí en la piel, en el brazo, póngaselo ahí. Tome nota. A la instrucción que te haya dado Dios para bendecirte, correrá el enemigo a decirte algo parecido. ¿Lo entendió? ¿Lo copió? A la instrucción que te haya dado Dios. No veo gente copiando. Milie, Samuelito, Erian, pónganse a copiar ahí. Voy a buscar aquí una cosa para que copien. Toma libreta. Toma, notes. Ok. Perfecto. Julio está copiando. Mayra. No, Mayra no se lo sabe nada. Instrucción que te dé Dios para bendición tuya, correrá el enemigo a poner otro pensamiento en ti, a sembrar otro pensamiento en ti que sea parecido. Pero parecido no es igual. No es lo mismo Amazon que Wish. No es lo mismo. Oiga, usted ha comprado prendas en una joyería genuina, son hermosas. Usted las ha comprado en Wish. Brillan más. Yo las he visto de cerca. Brillan más. Tanto brillan que tú sabes que es fake. Porque quien ha visto una de verdad, tanto brillan que uno sabe que es fake. Así que ojo, a instrucción que te haya dado Dios para bendición tuya, correrá el enemigo a implantar, a sembrar un pensamiento parecido, pero de Wish. Puede que brille más, pero es fake. Pero se daña, es barato, corrompe, lastima, roba bendición, roba la dignidad, te quebranta, te quita, te maltrata. ¿Qué tú quieres entonces? ¿La bendición que viene de la boca de Dios y su palabra? ¿O lo que se parece, que te puede brillar más, pero que viene sembrado por el enemigo? Ese ajuste tenemos que hacerlo continuamente. Porque a toda palabra de bendición, a toda instrucción de Dios que Dios te dé para tu bendición, vendrá el enemigo a implantar un pensamiento parecido.
parecido. Entonces, donde Dios dijo, de todo árbol podéis comer, excepto de uno, el enemigo dice, con que Dios ha dicho que no puedes comer de todos los árboles. Fíjese lo que dice la mujer lo corrige y dice, no. Él nos ha dicho que de todos podemos comer, excepto del árbol de la ciencia, del bien y el mal. Significa que hay un problema. El enemigo trae un pensamiento parecido, pero escuche bien, la mujer sabía lo que Dios le había dicho, lo sabía bien, no lo desconocía. Dios dijo que podemos comer de todos, excepto de uno. La mujer citó bien a Dios. Ojo, déjeme decirle algo, no se confundió. La mujer no se confundió. La mujer no se confundió con la instrucción que le dio la serpiente. Mire, cuando nosotros vivimos el Evangelio de Jesucristo y nos dejamos llevar por su palabra, sabemos la palabra que es de bendición para nosotros y en ella hay vida. Amén. Me quedé como que solo. Los que vivimos el Evangelio de Jesucristo, vivimos por la palabra del Señor. Y en ella hay bendición. Y sabemos que en ella radica nuestra bendición. ¿Cuántos dicen amén? Levante la mano todo el que dijo amén. ¿Dónde están los muchachos? Ok, perfecto. Lo sabemos. Así que hay ocasiones que cuando el enemigo pone en nosotros, en nuestra mente, un pensamiento parecido, nosotros tenemos el discernimiento del Espíritu Santo para decir, no, eso no es lo que Dios dice. Eso no fue lo que la palabra nos enseña. No, porque Dios ha puesto en nosotros el Espíritu Santo para poder discernir al Espíritu de Dios y cualquier otro espíritu que no sea de Dios. Y cuando llega un pensamiento parecido, somos capaces de discernir que algo no está bien con esa instrucción que es parecida. ¿No nos confundimos? No nos confundimos. Estamos claritos. Entonces, ¿por qué la mujer terminó comiendo del único árbol que se le dijo que no comiera? Porque le dio paso. Comenzó a verlo de una manera distinta. Comenzó a buscarle ella su propio sentido. Comenzó a alimentar la idea en su corazón. ¿Es verdad? ¿Y por qué no comerlo? Si lo que yo voy a hacer es saber mucho. Entonces mire lo que dice el verso 6. Verso 6. Capítulo 3, verso 6. Mire lo que dice. Aquí está la clave. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Es decir, ella comenzó a alimentar ese pensamiento parecido. Esa instrucción parecida. Aún sabiendo cuál era la palabra correcta, aún habiendo discernido cuál era la voluntad de Dios agradable y perfecta, comenzó a darle cabida a ese otro pensamiento hasta que lo encontró agradable. ¿Me está entendiendo? Lo empezó a cobijar hasta que lo empezó a encontrar agradable. ¿Por qué no? Y dice que ahora le pareció codiciable para la sabiduría. Ahora lo quiero tener. El alimentar ese pensamiento equivocado, que es de maldición, que contradice el que Dios nos ha dado para bendición, no es confusión. Déjeme decirle algo. El diablo no confundió a la mujer con la palabra que le dio. La mujer estaba clarita. Lo que pasa es que le puso un nuevo pensamiento y la convenció de que usara su razón.
la convenció de que usara su razón. La convenció de que usara su razón. Hasta el punto que a ella, al cabo de un tiempo, el árbol le pareció bueno y le llegó a ser codiciable para tener sabiduría. Y tomó de su fruto. Mire, hay como un chiste, ¿verdad? Como un tipo de chiste que vi en las redes. Estoy parafraseándolo, me viene a la mente ahora y hago un paréntesis. Que dice que un demonio vio un caballo suelto. Perdón, un demonio vio un caballo en una finca amarrado. Y el demonio fue, y como no tenía nada que hacer, soltó el caballo. Y el caballo, ahora que estaba suelto, se metió en la finca del vecino y le comió la cosecha. A causa de eso, el vecino vino a reclamarle al dueño del caballo que el caballo estaba suelto y que se había comido su cosecha. En la discusión, el vecino que estaba molesto por el caballo mata al dueño del caballo en la discusión acalorada. Sale el hijo del dueño del caballo y viendo la discusión atenta en venganza contra él, el vecino de la cosecha, y lo mata también. Sale entonces la esposa y comienza a discutir con el hijo y la esposa del vecino y se matan entre sí. Uno de los demonios que estaba por allí le dice al primero: caramba, ¿y tú lograste todo eso? Le dice: no, yo solamente solté el caballo. Yo solamente solté el caballo. Es decir, a veces nosotros sufrimos las consecuencias de nuestras propias acciones, pero la acción primera fue una mala. Después que yo la albergué, el resto fui yo. La culpa no la tiene el diablo. Entonces el demonio dice: no, yo solamente solté el caballo, yo no hice más nada. Los demás fueron ellos, solitos. Y a veces nosotros, ojo, no estamos confundidos en nuestra desobediencia a Dios, sino que comenzamos a albergar ese pensamiento equivocado y parecido, lo comenzamos a mirar de una manera distinta, nos hace lógica, nos parece agradable a nosotros y terminamos convencidos de que es lo que necesito para tener lo que quiero, sabiduría. Y tomo el fruto y me lo como. Así que ojo, lo que llevó a la mujer a tomar del fruto del árbol que Dios dijo que no comiera, no fue la confusión, ni fue el desconocimiento. Es que aún conociendo la palabra del Señor y la voluntad de Dios que es rica y buena, tomó una decisión. ¿Tomó qué? ¿Tomó qué? Una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Desobedecer. Apunte. La decisión fue desobedecer. Ella no estaba confundida. La palabra nos dice que ella citó bien lo que Dios le había dicho. Hay situaciones que acarrean muertes en nuestra vida porque hay una decisión nuestra que fue desobedecer la palabra del Señor. Que fue desobedecer la palabra, la instrucción de Dios para bendición nuestra. Para bendición y deleite. Para bendición y prosperidad. Para bendición y gracia. Y a veces es, aún conociendo, la toma de una decisión. Y cuando es en contra de lo que yo conozco de Dios, es desobediencia. Por eso dice la Escritura que Dios tendrá mayor misericordia de alguien que no haya conocido de Dios que alguien que haya conocido y se haya alejado. Porque todavía el desconocimiento pues te puede llevar a obrar sin conocer, en ignorancia. Pero una vez has conocido, no. Entonces desobediencia. ¿Alguien puede decir amén? Gloria a Dios. Eso ocurrió allí. Sin embargo, de ese árbol, Harry, era de todo menos ese. No porque no fuera bueno ese árbol, no porque estuviera dañado, es porque Dios dio una instrucción de que de ese no.
El carro en la marquesina no era el problema. El carro en la marquesina era para bendición de la familia. Los podía llevar como recursos a donde necesitaran. Pero Liam Michael no tiene permiso para prender el carro y seguir. Ganas tiene. Intentos ha hecho. Argumentos para convencerle sobran. No se equivoque. Pero la respuesta sigue siendo la misma. Todavía no. Liam Michael nos cuestionó que por qué Milied ahora podía y él no. La respuesta era una, la edad. Porque no miden el peligro. Mire, déjeme decir una cosa, no miden consecuencias. Un día estábamos en una playa en Rincón y mis sobrinos iban a hacer scuba diving. Se estaban poniendo el equipo y allá José Luis también, y Joel, y papi, y yo, todo ese montón de cosas. Y yo veo que Liam Michael está con los muchachos poniéndose equipo también. El mar estaba bien bravo. Hay que pasar unas piedras, un revolú. No apto para niños en aquella época del año. Y los muchachos están poniéndose la suya. José Luis me dice, Ramón, chequeate a Liam Michael porque yo creo que él está convencido de que él va también con los muchachos. Yo le digo, déjame ir para allá. Papi, tú no puedes ir para allá adentro con los muchachos. Y él me dice, sí, ya yo me puse sunblock. Sí, ya yo me puse sunblock. O sea, él no estaba contemplando que el problema era por el mar y el equipo y las habilidades y la edad. No, el problema era el sol, era otra cosa. Que lo tengo fríamente calculado. Yo sunblock, allá tú. Entonces así nos pasa a nosotros a veces. Queremos nuestro propio deleite y no medimos consecuencias. Y entonces hubo que decirle, no papito, pero entonces hubo que convencerlo. Y esta vez ese muchacho, sabe el muchacho que era mejor ahogarlo que darle un... Y así somos nosotros. Podía disfrutar de toda aquella belleza, pero no se podía tirar con los muchachos que son más grandes. Ojo. Y Dios puso todo lo necesario en el Edén. Dios se dio y Dios se entrega para que tú le conozcas por amor. Por amor. Y lo que Dios te haya dicho que puedes hacer es por amor. Y lo que te haya dicho que no puedes hacer también es por amor. Por amor. El Dios que nos guarda, el Dios que nos cuida, el Dios que quiere nuestro deleite. El Dios no que quiere nuestra restricción, el Dios que quiere nuestra abundancia. Dios quiere una vida abundante, no una vida de restricciones, una vida abundante en Cristo Jesús. Entonces, mire lo que pasó. A raíz de que el ser humano decidió desobedecer y acarrear maldición para su vida, porque la palabra de Dios acarrea bendición, mas la que se parece, ese pensamiento parecido, lo que acarrea es que maldición. Oiga, hay caminos que al hombre le parecen, buenos, y su final es muerte. Entonces, a causa de esa decisión de desobedecer, acarrea maldición. Y mire la decisión que Dios toma. Mire la decisión que Dios toma. Como creó al ser humano, como estaba, podía tomar de todos los árboles excepto de uno, el del bien y el mal. Pero tenía acceso al árbol de la vida para que fuera eterno. ¿Se da cuenta? ¿Me sigue? Ahora, con esa decisión tomada de desobediencia del ser humano que acarrea maldición, Dios dijo, pues en esta condición que estás, ahora con esta condición en la que te encuentras, no tendrás acceso al otro árbol que antes te era deleitoso. Y dice la Escritura que al otro árbol, que también era bueno, Dios entonces sacó al ser humano del Edén. No sacó el árbol. Escuche. No sacó el árbol. Sacó lo que se dañó. No fue que le dio polilla al árbol. No sacó el árbol. Sacó la polilla. Sacó al ser humano del Edén. Lo sacó.
Pero el árbol seguía allí. ¿Qué hizo Dios? Protegió el árbol. Guardó el árbol. Le quitó al ser humano el acceso al árbol y dijo Dios, porque en esta condición de desobediencia y maldición, el ser humano va a querer seguir teniendo acceso al árbol de la vida. Y Dios dijo, y no, en esta condición no va a vivir para siempre. Ya les acabo de explicar por qué por culpa de ustedes pecadores me tengo que morir yo también. Porque a causa de la desobediencia y de la maldición, en esa condición no se tiene acceso al árbol de la vida. En esa condición de desobediencia y maldición no se vive para siempre. Y Dios cortó la vida del ser humano. Ojo, pero mire lo que hace Dios. Puso una espada encendida, tapó el camino para que el ser humano no llegara. Pero si encontrara el camino, puso una espada encendida, revoloteando y custodiada por unos querubines. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que el ser humano no encontraría el camino para el árbol de la vida. Sí, lo podía encontrar. Lo podía encontrar. El ser humano podía encontrar y podía saber, podía conocer cuál era el camino que daba acceso al árbol de la vida. Pero conocer el camino es una cosa y llegarse al árbol es otra totalmente distinta. Conocer el camino es una cosa y llegarse al árbol es otra distinta. Copie esto porque esto va a ser el llamado ya mismo. Conocer el camino al árbol de la vida es una cosa y tener acceso al mismo es otra totalmente distinta. Conocer el camino es una cosa, tener acceso es otra. Es decir, quien quisiera conociendo el camino, quien conociendo el camino quisiera tener acceso al árbol y comer de su fruto, se tendría que enfrentar a la espada encendida que revoloteaba a expensa de ser cercenado por ella. A expensa de ser cercenado por esa espada. A expensa de ser cercenado por esa espada. Eso lo dice en el verso 24 del capítulo 3. Había una espada encendida revoloteando. Quien llegara a conocer y a descubrir el camino tenía que ser cercenado, se exponía a ser cercenado por ella. Vaya al Salmo 1. Salmo 1, versos 1 al 3. Ya fuimos al Génesis. Vaya al Salmo 1. Salmo 1. Versos 1 al 3. Dice la Escritura. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Escuche eso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué es el consejo? El pensamiento parecido. El consejo de malos es el pensamiento parecido. Es el pensamiento parecido. ¿Me está escuchando? ¿Me está entendiendo? Bienaventurado el varón que no estuvo expuesto y que no sigue consejos o pensamientos parecidos. Eso viene de los malos. Ni estuvo en camino de pecadores, porque el camino de pecadores lo que deja es pecado. El camino de pecadores conduce ¿a dónde? Al pecado. No ande en camino de pecaminosidad y espere ser bendecido, ¿sabe? Esos caminos usted los conoce. El Señor nos redarguye y nos dice y nos da discernimiento. Así que si usted anda en camino de malos, si usted anda en camino de pecadores, no espere que al final haya una bendición para usted. Le puede parecer deleitoso. Puede que usted vaya cantando la borinqueña por el camino de pecadores. Pero al final lo que hay es pecado, transgresión, delito y muerte. Sí, juntitos, amén.
Amén, dijo Olga nada más. Amén. Estoy monitoreando, estoy tomando nota. Tómame nota ahí de todo lo que están diciendo amén. El que anda por camino de pecadores puede que vaya silbando y disfrutándose el camino, pero conduce al pecado, ¿sabe? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es el que reconoce que nuestra bendición está en lo que Dios nos haya dicho, en la palabra de Dios. Oiga, ¿cuántos reconocen que la palabra del Señor es bendición? ¿Cuántos reconocen que la palabra del Señor es bendición? Que en ella radica nuestro bienestar, nuestra prosperidad y la gracia de Dios sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Está copiando ahí. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Oiga, porque como en el Edén se encuentra deleite en esa palabra que es de bendición. Se encuentra deleite en esa palabra que bendice. Y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. ¿Para qué? Para que no se lo olvide. Porque en ella radica nuestra bendición. Escuche esto que esto es tremendo ahora. Será como árbol, de lo que nos decía Harry. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Una vez más el árbol. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Mire, hay un visual, unas imágenes que yo he tenido la oportunidad de ver, que quiero verla desde los lugares que quiero ir para contemplarla en vivo, cara a cara. En México hay unas cuevas que están llenas de agua, donde uno puede ir haciendo scuba diving. Pero se ven desde los árboles que están a la parte de arriba, que han echado sus raíces, las raíces cuelgan y llegan a ese abasto de agua y son acariciadas por todo el agua que inunda la caverna. Yo quiero ver eso. Yo pago por ver eso. Yo quisiera no morirme y que la iglesia me pague el viaje para ver eso. Sería una bendición no morirme y que la iglesia me lo pague. Eso. Sería, usted sabe cuán maravilloso sería que yo pudiera ver eso. Que yo no me muera sin ver eso. Usted sabe cómo se sentiría el corazón de una iglesia diciendo: el pastor siempre quiso ir a México a ver esas raíces y nosotros nunca se lo dimos. Cargue con ese juicio y condenación sobre su cabeza. Yo quisiera ver eso. Pero es las raíces que están tan profundas que llegan a donde está el agua y de ellas se nutren, de ellas toman, de ellas beben. Yo quisiera ver ese escenario. Entonces, el que encuentra en la palabra del Señor su deleite, su delicia, será como un árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, ese árbol no se muere. Si su hoja no cae, ese árbol no se muere. Ese árbol no se muere. Porque donde hay obediencia a la palabra de Jehová, como en el Edén, había vida eterna. Había vida eterna. Fue la desobediencia la que acarró maldición y limitó nuestra vida. Y se acabó entonces el deleite y el júbilo. Pero donde hay entonces deleite y obediencia en la palabra de Dios, hay vida. Amén. Busque Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 4. Dice la Escritura, ya mismo vamos a ir a Hebreos, pero mientras usted lo busca, dice la Escritura que el Señor le dijo una vez a sus seguidores: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. ¿A dónde? Yo soy la verdad. ¿De qué?
La vida plena, abundante y eterna está en Cristo Jesús. Y no hay acceso al Padre si no es por mí. Escuche esto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no hay acceso al Padre si no es por mí. ¿De dónde Dios sacó al ser humano? Del Edén, ¿verdad? El árbol de la vida seguía estando allí. El árbol del conocimiento también. El Edén seguía estando, el lugar de deleite, la presencia de Dios seguía estando en el Edén. La presencia de Dios seguía estando allí. A quien sacó fue el ser humano en su condición pecaminosa. Pero quien quiera tener un encuentro con Dios, con las condiciones que se dan en el Edén, tiene primero que descubrir el camino. Y dos, si hubiese descubrido el camino, tiene que pasar por el árbol de la vida que está protegido por una espada encendida y que revolotea y expuesto a ser cercenado por ella si quiere tener acceso a ese árbol. ¿Sí? ¿Me sigue? La palabra nos enseña que Jesús es el camino. Yo soy, el gran yo soy dice, yo soy el camino. Yo soy ese camino. ¿A dónde? A ese lugar de deleite nuevamente que nos retorna a donde estábamos originalmente con Dios. En prosperidad, en bendición, en gracia, en bienestar. Yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Dice Cristo, y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Vaya ahora a Hebreos 4. Verso 12. Hebreos 4. Hebreos 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Jehová es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A mí me está curioso porque sigue el tracto de lo que estamos diciendo. Si en el Génesis nos dice que Dios creó el Edén con todo lo necesario y todos los árboles necesarios para el bienestar del ser humano, con una instrucción taxativa de que todos puedan comer para su deleite y bienestar, excepto del árbol de la vida, excepto del árbol de la ciencia, del bien y el mal, y el ser humano decidió desobedecer esa única instrucción, acariciándola, sopesándola y convenciéndose de que ahora le era codicioso, al punto de llevarte a tomar una decisión, una decisión. Deme un brequecito por aquí, mis hermanos. Gloria a Dios. Al punto de tomar una decisión en entera desobediencia a la palabra de Dios, porque todo bienestar del ser humano está en la observancia de la palabra de Dios. Ahora esa desobediencia lo que acarrea es maldición.
Dios nos saca en esa condición pecaminosa de ese lugar de deleite, de delante de su presencia, y el que quiera tener acceso nuevamente a ese lugar y tener vida eterna, tiene que exponerse a ser revoloteado con una espada que cercena. Pero la bendición del ser humano está en la palabra del Señor y su obediencia. Ahora la palabra nos dice que Cristo es el camino. ¿Camino hacia dónde? Hacia el Edén, hacia ese estado de provisión y prosperidad y bendición y gracia y eternidad que hay juntamente con Dios. Que es Cristo el camino, que es Cristo la verdad, que es Cristo la vida. Cristo se está identificando como el árbol, pero también nos está diciendo en el mismo Evangelio de Juan, cuando comienza, que Cristo, que en el principio estaba Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo es el Logos, es la palabra, y Cristo es la encarnación del Logos. Cristo es la encarnación de la palabra. Cristo es la vivencia de la palabra que bendice. En Cristo hay bendición, porque mire, es como usted tocar, es como cuando usted conoce a Cristo, entonces usted se conecta a todo lo que Dios tenía, esa dimensión de bendición que Dios tenía para nosotros, porque en Cristo está concentrada la ley. Cristo es la palabra de bendición. Cristo es esa logos que bendice. Cristo es abundancia. Cristo es prosperidad. Cristo nos reconcilia con Dios, porque Él es el camino y el que da acceso a la vida. Él es la vida misma, porque la vida está en el logos, en la palabra de Dios que bendice. Déjeme darle entonces un secreto que le dije ahorita. Quien crea conocer el camino al árbol no significa que tenga acceso a él. ¿Cuántos saben que Cristo es el camino y el único camino y acceso al Padre? ¿Cuántos lo saben? Perfecto. Tenemos el conocimiento. Eso lo sabe hasta el diablo. Todo el mundo lo sabe. Sí. Pero para tener acceso allí, hay que ser cercenado por esa espada que te da acceso a la vida. Ese es Cristo. Apunte esto último que voy a decir. Véngase por aquí, adoración. Apunte esto último. Es Cristo el verbo. Es Cristo la espada que cercena. Es Cristo esa espada de doble filo que llega a lo profundo de nuestro ser. Es Cristo esa palabra que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Discierne tus pensamientos y conoce tus intenciones, las que están metidas, guardadas allí en tu corazón. Cristo las conoce. ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres abundancia de vida? ¿Quieres tener acceso al Padre y al árbol de la vida eterna? Tienes que confrontarte con Jesucristo para bienestar tuyo, para bienestar de los tuyos también. Cristo cercena, mas no lastima, sino que resarce y restituye. Cristo llega hasta el alma, porque allí se esconden también nuestra conciencia y nuestra forma de pensar, y nos da una nueva forma de pensar que es de bendición. Porque ¿sabe lo que acarreó maldición para el ser humano? Una nueva manera de pensar, inyectada con un pensamiento sembrado de wish, que se parece, pero no es lo que dijo Dios. Y hay gente que quiere vivir conociendo el camino. No, yo sé que es Cristo, pero no han querido pasar para ser cercenados por esa presencia divina, por esa divinidad eterna que está en Cristo Jesús, donde aún nuestros pensamientos los discierne, los transforma para bendición nuestra. Porque estamos acariciando el camino del pecado que nos parece bien a nosotros, pero hay maldición tras de él. Y tenemos que decirle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros viejos, a toda la gente, que hay una vez más que mirar al rostro de Cristo. Tenemos que venir a los pies de Cristo. Tenemos que dejarnos acariciar, sacudir, cercenar por Cristo Jesús. Y Él restaura, no lastima, no nos deja hecho canto, sino que de todos los cantos que tenemos puede hacer alguien semejante a Dios, a la altura, a la medida, a la imagen de Jesucristo. Por último, Apocalipsis 22. Ya comenzamos la palabra hablando de un árbol. Y en el medio de la escritura, en los salmos, hablamos del árbol. Y en el final de la escritura aparece el mismo árbol. Usted va a Apocalipsis 22.
Póngase de pie por un momento. Apocalipsis 22, búscalo ahí donde está. A partir del verso 1 hasta el 11. Dice esta palabra hermosa. Después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿Sabe que hay agua que no se pueden tomar? ¿Hay aguas que no se pueden tomar? Yo fui en una ocasión a Arizona y estuve con Mayra en un lugar desértico y allí, en un lugar que le llaman el Devil's Kitchen, la cocina del diablo. Ello es bien árido y bien tremendo. Y allá habían unas lagunas, es bien árido, pero hay entre unas piedras unos brotes de agua cristalina, muy lindas, se ve la profundidad. La persona, el guía nos explicaba lo siguiente: no se pueden tomar, lo descubrieron los indios. Sabían que esas aguas, aunque estaban allí cristalinas y apetecibles, no se podían tomar. Un dato: se ven muy bien, son aguas claras, muy cristalinas, pero no había algas en ellas. Las piedras estaban espectaculares. No había algas en ellas. Y los indios supieron una cosa: si no hay vida en el agua no es buena. Cristalina, buena temperatura, en un desierto, y si quien va a tomar de ellas no se da cuenta que no hay vida en ella, ni siquiera hay algas. El que haya algas, aunque a usted le parezca que es grama o algún tipo de cosa que usted le dé manía, al menos garantiza que esa agua alimenta algo, o algo se sostiene de esa agua. Y los indios supieron, los indios nativos, que si el agua estaba así de cristalina, pero sin vida en ella, sin siquiera algas, no era buena para tomar. Entonces, esa agua es tóxica, envenenaba. No todas las aguas se pueden tomar, pero dice la Escritura que vio Juan, el apocaliptista, el visionario, una nueva ciudad, y el ángel le mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Es decir, de debajo del trono estaba el trono de Dios, el Cordero, que es una figura de Dios Padre, de Cristo, el Cordero, y ese río que salía de debajo del trono, eso es el Espíritu Santo. Es la presencia del Espíritu Santo. Esa es la Trinidad allí representada en esa imagen. Escuche bien, copie para que no se lo pierda. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, gloria a Dios por esto, está viendo una nueva ciudad. La primera ciudad que nos enseña la Escritura en el Génesis fue aquel Edén. Fue aquí, en la tierra, con descripción de muchos árboles, y nos describieron otros ríos, con la presencia de Dios allí, el ser humano también. Pero recuerde, ante la pecaminosidad del ser humano, Dios no se llevó los árboles. Lo que hizo fue sacar al ser humano. Lo que no servía fue lo que sacó. Pero ahora, al final de la Escritura, se ve una nueva ciudad. Es la descripción de otra ciudad, con la presencia de Dios también. Pero esa ciudad, en medio de la calle de la misma, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Estaba el árbol de la vida. El árbol que estaba al principio sin acceso, al principio con la espada revoloteando, con los dos querubines y con la espada encendida. Ese árbol ahora estaba allí, pero no estaban los querubines al lado del árbol, ni estaba la espada allí. Porque ahora en la Nueva Jerusalén hay acceso a ese árbol de vida. Hay acceso a lo que tú estás buscando. Quien te conduce es el Espíritu. Pero no te despinta nadie que tengas que ser cercenado por Jesucristo. Solo tenemos acceso a la vida eterna reconociendo el señorío de Jesucristo como nuestro Salvador personal. Que somos pecadores,
estamos condenados a la maldición eterna, que para eso Dios creó un lugar especial para el diablo y sus demonios, donde irán los desobedientes a la Escritura, que a causa de una desobediencia marcada por una decisión, trae maldición y te cortó la vida eterna. Solo se puede volver a tener acceso a esa vida eterna si somos cercenados por Cristo Jesús. Si toca nuestro corazón y lo conoce. Toca nuestro corazón y lo conoce. Si toca nuestro corazón y lo conoce. Si toca nuestro corazón y lo conoce. Porque conoce hasta nuestros pensamientos. No para humillarnos, sino para devolvernos la dignidad que una vez nos dio, para que viviésemos en abundancia, prosperidad y gracia. Pero hay gente que conoce ese camino, pero no quiere pasar por él, para no ser cercenados. Hay que entregarle el corazón a Jesucristo. Hay gracia, misericordia en Cristo Jesús. Entonces dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes sus frutos. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz ni de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Le hago un paréntesis. En el Génesis, con lo que Dios creó, el ser humano no tenía necesidad de nada. Aquí tampoco. Y dice que no hacía falta del sol. Pero déjeme decir una cosa. Cuando usted busca el recuento de la creación, no sé si se ha percatado que Dios primero hizo la luz. ¿Verdad que sí? Dios lo primero que hizo fue prender la luz. Sea hecha la luz. ¿Se dio cuenta? ¿Lo conoce? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y posteriormente, después que Dios hizo, fue el día y la noche un día. ¿Verdad que sí? Por la luz y la noche se hizo un día. ¿Sí o no? Pero cuando usted sigue escudriñando la Escritura, es en los días posteriores, es después del tercer día, que se comienzan a crear el sol, la luna y las estrellas. Es decir, la luz vino primero que el sol, porque lo dijo Dios. No hacía falta del sol para que allí, cuando Dios fue a crear, ya hubiese luz. Dios lo dijo y se encendió aquello. Dios lo dice y se enciende tu vida. Dios lo dice y hay luz donde hay oscuridad ahora mismo. No hace falta de ninguna otra cosa que no sea que Dios lo diga. Pero tienes que entregarle el corazón a Jesucristo. Tienes que reconciliarte con Cristo Jesús. No hay atajos. Nos jugamos los últimos tiempos. Tanto nadar hasta aquí para morir en maldición. Tan bueno que ha sido Dios con nosotros. Y me dijo estas palabras. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy un consiervo tuyo. No se trata del ángel. No lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de ese libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero que el que sea justo, practique justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces se trata de Jesucristo. En Él está la vida. Él es la vida.
Él es el acceso al resto del Edén. Él es la palabra que cercena, pero palabra que bendice, que transforma, que cambia tu pensamiento, que te juzga, mas no te condena, porque compró con Cristo Jesús y su sangre la paga de tu condenación. Así que no se trata de quiénes fuimos y de cómo fuimos expulsados del lugar de deleite. Es si queremos entrar, y hay una invitación para que entremos nuevamente. Está la espada, es Cristo Jesús, y ese es el nombre que queremos exaltar. Su nombre, su nombre, su nombre es Cristo. Iglesia, su nombre es Cristo. Iglesia, su nombre es Cristo. Iglesia, su nombre es Cristo. Y eso lo vamos a cantar con júbilo y vamos a levantar nuestras manos al cielo. Y esta es mañana de salvación, de libertad y de reconciliación. Y decimos: su nombre es Cristo, Jesucristo. confiésalo con tus labios ahí donde está. Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre. Su nombre es Cristo, Jesucristo. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Él es el Rey de gloria. Venga, decimos: ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. ¿habrá alguien que levante las manos al cielo? Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Alabanzas a su nombre. ¿Quién es el Rey de gloria? Me lo ofrece hoy. Pueblo, decimos: venga. Oh Rey del universo, Dios es bueno, es fiel. mi príncipe de paz, El príncipe de paz, oh Dios. revelándome en los cielos los misterios que negar. Mi espíritu anhela es su gracia y su verdad. Viene, pueblo, esta es nuestra oración esta mañana. ¿Quién es el Rey de gloria? Hijo de hombre, Hijo de Dios. Decimos: Su nombre es Cristo, Jesucristo. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Dios poderoso. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Y en el nombre de Jesucristo se rompen las cadenas. En el nombre de Jesucristo se caen las ataduras. En el nombre de Jesucristo se centra nuestro pensamiento. La espada que cercena nuestros egos. A veces el ego es el gran obstáculo, que estamos en el camino correcto sin querer atravesar, porque mi ego es grande, porque yo sé cosas de Dios, porque yo sé cosas de Cristo, porque lo que hay que saber yo lo sé. No se trata de que conozcas, se trata de que pases y seas cercenado por eso que te traspase el alma, el espíritu, los pensamientos. Y a veces el ego, yo lo sé, ese es el árbol, yo sé. Le indicamos a la gente el camino, pero no pasamos nosotros porque se nos cercena el ego. Quizás porque queremos estar donde estamos, quizás porque sabemos que ese es el camino, pero el del lado que se parece es el que en el cual encuentro deleite y lo acaricio, pero su final es pecado y es maldición y es muerte. Pero es este el camino. Y yo te voy a invitar en esta mañana hermosa que tú le entregues el corazón a Jesucristo. Si no lo has hecho antes, ven a Cristo esta mañana
Y si lo has hecho antes y necesitas reconciliarte con Él, porque hace tiempo que no pasas por allí, deja que Cristo te cercene y te toque. A los que están allí, aquí, a los que están allá, escríbeme: pastor, yo le entrego mi corazón a Jesucristo y lo recibo como mi Salvador. Yo le entrego mi corazón a Jesucristo y lo recibo como mi Salvador. Yo le entrego el corazón a Jesucristo y lo recibo como mi Salvador. Y si en medio nuestro hubiese alguien, o alguna dama, caballero, algún joven o jovencita, que esta mañana se reconcilia con Dios por medio de Jesucristo y le entrega su corazón y lo declara como su Señor y Salvador personal, levanta tu mano donde estás. Yo voy a orar por ti, pero entrégale el corazón a Jesucristo. No hay bienestar sin Él. ¿Habrá alguien que le entregue el corazón a Jesucristo esta mañana? Serás tú quien está allá que le entregue el corazón a Jesucristo esta mañana. Pero si hubiese alguien esta mañana que necesita reconciliarse con Dios, levanta tu mano donde estás, porque es mañana de reconciliación y bendición y cosas nuevas. Habrá alguien, yo quiero orar por ti, yo lo que quiero es orar por ti. Habrá alguien que se reconcilia con Dios. Habrá alguien que se reconcilia con Dios. Miren, quien escucha la voz de Dios y le resiste, el diablo le está ganando la pelea, ¿saben? Quien escucha la voz de Dios y es seducido por el Espíritu Santo de Dios y todavía cree que es más inteligente que Dios y no se deja quebrantar por Dios, el enemigo ya te está ganando la batalla, ¿saben? Porque hay bendición en Cristo. Habrá alguien que esta mañana necesita entregarle el corazón a Jesucristo, reconciliarse con Él. ¡Qué bueno! Habrá alguien más que necesite reconciliarse con el Señor. Se trata de nuevamente volver a casa. Se trata de transitar por el camino, de regresar al lugar de deleite. Tenemos una persona por allá por los medios. Qué bueno, que el Señor te bendiga, te guarde. Esta palabra es para ti. La bendición que el Espíritu Santo de Dios desata te cubre a ti y a los de tu casa. Oh sí, Señor. Habrá alguien más aquí esta mañana que se reconcilia con el Señor. Habrá algún joven, alguna jovencita, algún caballero, alguna dama. Habrá alguien más que necesite de Jesucristo. Yo estoy a punto de orar, pero no quiero irme de aquí con esta carga tan intensa, porque estamos en tiempos finales y no podemos morir sin Cristo y sin haber estado reconciliados con Él, sin vivir una vida santa, linda, buena, en prosperidad, abundante y eterna en Cristo Jesús. Habrá alguien, dama, caballero, joven, jovencita, que se reconcilie con el Señor esta mañana. Espíritu Santo de Dios, yo me pongo de acuerdo con los que están aquí y con los que están allá, para que tu Espíritu Santo descienda sobre ellos y los seduzca, los cobije, los guarde, los toque y siga todavía inquietando el corazón, porque necesitamos caer rendidos a tus pies. Tenemos que ir delante de los pies de Jesucristo, reconociendo su señorío, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, porque es quien nos reconcilia con Dios, porque es el propiciatorio de Dios para bienestar nuestro, porque nos regresa como camino de vida al lugar de deleite, porque es la única verdad, porque es el que nos cercena, el que nos conoce, el que llega hasta nuestros tuétanos, pero allí nos sana, nos restaura, nos da una nueva visión, un nuevo pensamiento, una nueva sonrisa, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo de justicia, misericordia, paz y gracia. Señor, bendice esta vida que por los medios cae a tus pies rendida o rendido. Bendícelo allí donde está. Y si todavía hubiese aquí alguien pensando o todavía peleando contra el Espíritu Santo, rompe toda cadena y toda atadura de maldición. Quita todo lazo que el enemigo quiera tender a sus pies, porque estamos hablando de la vida eterna, rica y abundante que hay en Cristo Jesús. Para gloria de tu nombre. Y decimos nosotros que el pronunciamiento de tu nombre, que es Cristo, en Él está la abundancia y la bendición. Tu nombre es Cristo. Decimos, iglesia, Dios es bueno, fiel y verdadero. Oiga, denle un aplauso al que vive para siempre, que es Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Dios es bueno.